Ministerio Internacional de Avivamiento. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener una actitud diferente en este tiempo, porque nosotros, en nuestra casa está Jesús, y si en mi casa está Jesús, la voz que yo tengo que oír es la voz de Jesús, que me da paz, que me da confianza y que me da seguridad. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. El mundo tendrá que darle la gloria a Dios. El mundo se maravillará por lo que viene, porque los hijos se van a manifestar. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo 3 al 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 22 dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén y amén. Señor, en esta noche te damos gracias una vez más por la bendición que nos das de poder estar delante de tu presencia para glorificar tu nombre, para reconocerte como Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor, como el Dios de los cielos y de la tierra, como el eterno y poderoso gran yo soy. Señor, glorifícate en nuestras vidas, ministranos por tu Espíritu Santo, que hoy tu presencia poderosa inunde cada hogar, que hoy tu presencia poderosa inunde cada familia, que hoy tu presencia poderosa inunde cada corazón, Señor, para que todos aquellos hermanos, hermanas, amigos que se conectan en esta hora sean ministrados en el poder de tu presencia. Señor, sin ti nada podemos hacer, como tu escritura lo dice. Sin ti, Dios de los cielos, todo lo que nosotros hagamos, Padre Santo, carecerá de sentido. Mas contigo todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Divino Maestro, poderoso Rey de gloria, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tus hijos, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de esta ciudad, de este departamento, de esta nación, Señor. Hoy nos levantamos delante de ti como intercesores para rogarte, presencia de Dios, que traigas transformación a nuestra nación, que tu misericordia se extienda sobre Colombia, que tu misericordia se extienda sobre este pueblo, de norte a sur, de este
a oeste, Señor. Alcanza Colombia con tu misericordia. Perdona el pecado de Colombia, Dios de los cielos. Y esa misericordia que reina sobre el juicio, opere sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada adulto, sobre cada anciano, Señor. Que se detenga todo avance de la muerte, que se detenga todo avance, Señor, de la enfermedad, que se vaya fuera por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para que tu pueblo sea bendecido y este país reconozca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios de los cielos y de la tierra, hoy, Señor, estamos en tus manos y sin ti nada podemos hacer, Señor. Hoy nuestra vida está escondida en ti, como un día estuvo Elías escondido de la ira del rey Acab, Señor. Hoy escóndenos, Padre amado, escóndenos de la artimaña del enemigo contra nuestro cuerpo, contra nuestra salud, contra nuestra economía, contra nuestros familiares, Rey de gloria. Permite, por el poder de tu presencia, de tu soberanía, de tu reino, Dios de los cielos, que hoy podamos testificar, que mañana podamos testificar, que este año podamos testificar que tú has estado con nosotros, para que podamos ver tu gloria en medio de todo lo que hoy podemos estar viviendo. Señor, bendice a los profesionales de la salud, aquellos hombres y mujeres, médicos, Señor, doctoras, enfermeras, Dios de los cielos, que ellos sean cubiertos por su acto de amor para con aquel que se encuentra enfermo. Cúbrelos desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies, Señor. Hazlos, Dios de los cielos, inmunes al avance de este virus, porque tú eres poderoso. Lo pedimos, Dios de los cielos, porque entendemos en el episodio del tanque de Betesda, donde había muchos pórticos, que los médicos son un instrumento de tu gracia para sanar físicamente a aquel quien no tiene la fe para ser sanado a través de lo sobrenatural. Por eso cubre los doctores de Colombia, cubre las enfermeras, los profesionales de la salud que atienden esta emergencia. Guárdalos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en nuestra nación y fuera de ella, en las naciones del mundo. Padre, tú eres bueno y misericordioso para con el pueblo. Permite que tu misericordia nos alcance, Señor, para que podamos una vez más testificar de tus maravillas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por la bendición de, vuelvo y repito, poder estar delante de su presencia en esta noche, para glorificar a nuestro Dios eterno, al santo, al poderoso, al que vive por los siglos de los siglos. Como lo he venido diciendo estos días, estamos por dirección del Señor. La verdad, no tenía planeado. Los mensajes que hemos estado predicando han sido mensajes que el Señor me ha regalado a mi espíritu por su misericordia. No suelo estructurar mensajes específicamente basados en lo que significa cada una de las etapas de lo que fue el sacrificio de Cristo por nosotros, es decir, en función de antes de ser capturado, de la cruz, de la tumba, de todo esto. Pero este año específicamente creo, por el Espíritu del Señor, que el Señor nos está entendiendo cuál es verdaderamente el significado de este evento que se realiza a nivel mundial por parte de los cristianos de todo el mundo, como lo es la Semana Santa, entendiendo, como lo dije en la mañana de hoy, que Semana Santa no debe ser una tradición, sino debe ser un acto de devoción. Porque si Semana Santa para nosotros es un acto de tradición, termina Semana Santa y vamos a seguir exactamente igual que antes de Semana Santa. Pero si Semana Santa para nosotros se vuelve como una devoción permanente del deseo, del anhelo de estar delante de la presencia del Señor, que podemos entender que a Cristo no lo encontramos en una tumba de desesperanza, en lo terrenal, en las circunstancias que podamos vivir, en el temor, en el miedo, sino que a Jesús lo encontramos resucitado a la diestra de Dios Padre, y esa justamente es la base de nuestra fe, su resurrección. Entonces nosotros vamos a vivir una vida cristiana victoriosa para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso he sentido en mi espíritu hablar un poco acerca de lo que han sido estos temas y la verdadera trascendencia de cada uno de ellos. Por eso hablábamos de Jesús antes de
de ser capturado. Hablábamos de Jesús en la crucifixión. Decíamos que la cruz era el lugar de la oportunidad y que cada uno determinaba si aceptaba o no la oportunidad. Estudiamos los que perdieron la oportunidad, los que casi la pierden y los que definitivamente la aprovecharon, anhelando que usted entienda que hay una oportunidad después de todo esto para que usted pueda desarrollar su máximo potencial en Dios y sea bendecido en su propósito. Hablábamos de la tumba y hablábamos de todo este proceso, de lo que fue el acto de José de Arimatea y de Nicodemo saliendo del anonimato a un escenario de testificar de las maravillas de Dios a través de que ya no les importó que la gente se diera cuenta que ellos eran seguidores de Jesús. Hablamos de la mirra, hablamos de la aloe, hablamos de José de Arimatea. Usted puede encontrar esta semana estos mensajes de Semana Santa, los vamos a dejar hasta el día miércoles, y en la mañana de hoy hablábamos acerca de la resurrección, como unas mujeres habían venido con unas especias, pero no habían entendido la palabra, y por no entender la palabra pues tenían un pequeñito problema, y es que habían ido a buscar a Jesús donde no encontraban a Jesús. Entonces, entendiendo eso, esta noche yo quiero compartirles un poco más acerca de esto, que es un estudio panorámico de la resurrección de Cristo, porque me parece que es importante lo que el apóstol Pablo está declarando en esta porción de la escritura que nosotros encontramos en el texto bíblico que estamos estudiando en la noche de hoy, porque si nosotros entendemos la esencia de lo que Corintios capítulo número 15, primera de Corintios, nos está diciendo, nosotros podemos comprender que es algo que se debe traducir en nosotros como un compartir generalizado a todos los que nos conocen. Porque vuelvo y repito, no es que las fechas coincidan, no es que los tiempos coincidan. Esta mañana lo explicaba. El horario judío es diferente al de nosotros, y aún siendo como el de nosotros, tampoco cuadrarían las cuentas entre la muerte y la resurrección de Cristo. Y por eso les decía, esto no es tradición, esto es un tema de devoción. Y en ese escenario de devoción, donde yo creo lo que Dios ha declarado, no como una tradición, sino como un estilo de vida para mí, yo debo de entender que como las mujeres salieron del sepulcro porque entendieron que ahí no se encontraba Jesús, sino que Él había resucitado, dice que ellas salieron, ellas volviendo, se fueron y dieron las buenas o esas buenas nuevas a los discípulos. Entonces, cuando todo esto termine, porque va a terminar, sea en la fecha que Dios determina, nosotros debemos de comprender que nuestra acción no es ir a nuestros propios placeres, sino que cuando nosotros tengamos la oportunidad, debemos predicar a un Cristo resucitado, porque la resurrección de Cristo es la base de la predicación y de la doctrina apostólica. No podemos decir que somos una iglesia apostólica si no entendemos que la doctrina de la resurrección es la base de esa doctrina apostólica. De hecho, dentro de la doctrina de la iglesia, de nosotros como tal, la resurrección tiene un papel fundamental porque está o es parte de nuestro canon doctrinal. Por eso usted encuentra al apóstol en el capítulo número 3 diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y comienza a hablar del proceso a través del cual Cristo muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que es lo que realmente sucede en Semana Santa, conforme a las escrituras lo habían declarado, cómo Cristo fue sepultado y cómo resucitó al tercer día. Y entonces comienza a mostrar las pruebas para que ellos crean que la resurrección de Cristo fue una realidad. Y entonces dice que se aparece a Cefas, después a los 12, luego a más de 500, luego dice a Jacobo, y dice, y de último, después a los apóstoles, y de últimos como a un abortivo me apareció a mí. Esto lo está hablando el apóstol Pablo. Cuando nosotros encontramos todo esto, el apóstol está declarando pruebas testimoniales de gente que había sido testigo real y vivo de Cristo
después de haberse levantado de la tumba, después de haberse levantado de la muerte, porque usted sabe que lo que ha hecho el mundo desde un principio ha sido tratar de desvirtuar la resurrección de Cristo. Por eso, algunos de los principales pagaron a falsos testigos de esta época para decir que eso no había resucitado, sino que los discípulos se habían robado el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces viene el apóstol Pablo en este escenario a declarar que la importancia de la resurrección para nosotros es macro, como un acto sobrenatural de Dios, y que hay testigos de ese hecho, y que esos testigos dan fe de que Jesucristo no está en una tumba, sino que Él resucitó para darnos bendición y para darnos vida y vida en abundancia. Luego sigue diciendo más adelante, después de mencionar algunas de estas personas que vamos a estudiar por un momentico más después de un momentico en nuestro mensaje, encontramos aquí que dice que, pero por la gracia, no, aquí en el versículo número 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay de resurrección de muertos? Esto lo está diciendo el apóstol Pablo porque había una infiltración dentro del grupo de creyentes que estaba, como ya lo dije, tratando de desvirtuar el poder de la resurrección, desvirtuando las promesas de Dios en la vida de aquellos que lo habían recibido como su Señor y Salvador. Que si esto ha cambiado el día de hoy, yo tengo que decirle que no. Nosotros, y por eso creo que se lo decía esta mañana, nosotros vivimos una lucha de fe constante, porque dentro del desarrollo de la doctrina de la resurrección, nosotros tenemos que decir que es un hecho que Cristo resucitó por doctrina apostólica y por doctrina bíblica. Tenemos que decir que hay evidencias de la resurrección a través de los apóstoles, de las multitudes y de otros individuos a los cuales el Señor se les aparece. Tenemos que decir que el resultado de la resurrección de Cristo es la confirmación de la predicación que nosotros damos cada vez que nos levantamos en un altar a decir que Cristo es un Cristo vivo, que se confirma a través de la resurrección la fe de aquellos que han creído en Jesucristo, y que se confirma la esperanza que después de muertos vamos a estar con el Dios de los cielos, aleluya, y compartiendo de las bendiciones del reino celestial, porque dice que Él nos está preparando lugar allá donde Él se encuentra. Cuando yo miro esto, pues yo tengo que pensar, mis amados hermanos, que nosotros hoy en día tenemos que ser objetivos en función de lograr en esta batalla de fe no menguar en cuanto a la fe misma. Es decir, mucha gente ha tratado de desvirtuar la resurrección de Cristo, y no solamente gente del común, gente importante en diferentes escenarios. Había un filósofo francés, un escéptico llamado Renan, que dijo: ustedes los cristianos viven de la fragancia de una tumba vacía. Y esto lo decía en un intento de desvirtuar lo que era el hecho de que nosotros en realidad no creemos en la tumba vacía, sino en la resurrección de Cristo. Entonces, este personaje declaraba eso como que nosotros estamos viviendo del romanticismo de una tumba que está vacía, pero en realidad nosotros como creyentes estamos creyendo o creemos en una verdad irrefutable, porque a través de la historia, a través de diferentes testigos y a través de pruebas que se han encontrado en diferentes escenarios de la historia, se ha demostrado la existencia y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Por eso nosotros como cristianos tenemos ciertas singularidades. Por ejemplo, la singularidad del hecho que entre todas las demás religiones o conceptos espirituales, por decirlo de alguna manera, la resurrección física de su fundador solamente le pertenece a Cristo. Ninguna otra posición religiosa puede decir que su fundador resucitó. El único que resucitó es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que opera eso en nosotros? Yo lo expliqué cuando estaba hablando de las apariciones de Jesús, cuando les decía a ustedes que el Señor se le aparece a Tomás y le dice a Tomás: Tomás,
creíste porque viste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces este tema de nuestra fe cristiana, de nuestra doctrina de la resurrección, es un tema de fe, y de hecho es tan importante que a través de esa creencia, de esa fe de la resurrección de Cristo, es que nosotros somos salvos. Dice Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ojo a esto, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, para que nosotros podamos entrar a la salvación eterna, tenemos que creer que Jesucristo fue resucitado, aleluya, de los muertos por nuestro Padre. Entonces la fe es una lucha constante que nosotros tenemos que tener como creyentes. Por eso usted acepta a Cristo en su corazón y dice: yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Pero todo eso se fundamenta en el hecho de que usted cree que Cristo está resucitado, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que está preparando lugar para usted, que está intercediendo por usted delante del Padre. Ahora entiende usted por qué el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe, porque si Cristo en realidad no hubiera resucitado, no habría una intercesión por nosotros delante del Padre, no habría lugares al cuales ir después de que nosotros muramos, no había esperanza para que usted reciba un milagro, hermano, porque la Escritura dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará, hablando del mismo Cristo, que el Señor es nuestro abogado con el Padre, y que cuando pecamos y el enemigo, el acusador, vaya delante del Padre a acusarnos, mire lo que hizo, mire lo que no hizo, el Padre, entonces Jesús se presenta y le dice: Padre, mira mis llagas, las llagas en mis manos, en mi costado, en mi frente por la corona, yo morí por ellos, perdónalo. Y eso es lo que nos accesa al perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante la resurrección como parte de nuestra lucha de fe. Es importante entender que a diario estamos en esa lucha de fe, creyéndole más a Dios y a su palabra que cualquier otra cosa. Es importante la resurrección de Cristo para nosotros, porque de esta se derivan otras tres doctrinas básicas. La primera de ellas, la de su encarnación. Hebreos 10:5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hablando de Cristo, la encarnación de Cristo. Acuérdese que lo hemos dicho en nuestra iglesia: 100% humano por María, 100% Dios por nuestro Padre, aleluya. Y esto nace la segunda doctrina, que es su nacimiento virginal. Mateo 1:18 lo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, María no tuvo ningún contacto con ningún hombre antes de ser ese instrumento maravilloso de Dios para que en su vientre comenzara Cristo a nacer como hombre y cumplir su propósito y demostrarnos a nosotros que Él vivió nuestras mismas debilidades, nuestros mismos problemas. Por eso la Escritura dice que no tenemos un Dios que no se compadezca de nuestras dificultades, que no se compadezca de nuestras debilidades, que no se compadezca de nuestro sufrimiento. Por eso es que yo, de cierta forma, discúlpeme que lo diga, yo me asombro cuando alguna persona dice: ay, mire, Jesús lloró. O sea, ¿qué es extraño de que Jesús llore? Es que de hecho tenía que suceder para que se demostrara que Él es 100% hombre, porque el ser humano en algún momento de su vida va a tener una situación que va a producir en él un llanto, bien sea de alegría, de dolor, de lo que sea. Entonces Jesús lloró porque era 100% hombre también, 100% humano en la esencia de María. Entonces Él fue tentado como usted y como yo. Él vivió dificultades como usted, como yo, y hasta peores todavía. Persecuciones como usted, como yo. Murmuraron de Él como usted, como yo. Sufrió en algún momento algún tipo de necesidad como usted y como yo. Solamente que en su conexión espiritual con Dios tuvo la fe necesaria, aleluya, para que todas estas necesidades fueran resueltas de manera sobrenatural por Dios. No se confunda, yo lo dije una vez, no podemos divinizar su humanidad ni humanizar su divinidad. De manera que usted ve a Cristo, que sí, el Hijo de Dios, pero a pesar de que era el Hijo de Dios, ¿no lo ve usted orando todo el tiempo?
No lo ve usted orando, y como lo prediqué en días anteriores, no lo ve usted orando en los lugares desiertos, no lo ve usted orando en los montes, no lo ve usted metido con su Padre en una intimidad constante con el Padre. Y esa intimidad con el Padre era lo que hacía que después de que saliera de esa intimidad hubieran milagros, prodigios, señales, maravillas. Oiga, nosotros somos los únicos que creemos que Dios va a hacer un milagro sin que yo le ore, sin que yo le busque. Eso lo hace Él a veces en misericordia para demostrarnos su poder, para que el que no cree por su palabra crea por los milagros. Pero si usted quiere vivir en una atmósfera sobrenatural, aleluya, en una atmósfera de gloria, en una atmósfera de poder, en una atmósfera de presencia, Cristo nos dejó el modelo. Y el modelo de Cristo era una constante búsqueda de la presencia de su Padre, del Dios Todopoderoso. Porque el Señor Jesucristo, como usted y como yo, estaba sujeto a nuestras pasiones, es decir, vivió nuestras pasiones, sintió enojo, se molestó, solamente que hay una diferencia: su carácter era dominado por el Espíritu Santo que habitaba en él, aleluya, a través de su intimidad con Dios. No puede usted aspirar en ser cambiado si su carácter no es sujeto al Espíritu Santo como resultado de una búsqueda de la presencia de Dios constante, como lo hizo Cristo. Entonces el nacimiento virginal, como parte de nuestra doctrina, es parte de esa resurrección, de esa doctrina de resurrección. Su muerte por nuestros pecados, 1 Corintios 15:3, dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que nos decía el apóstol Pablo hace un momento, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Yo lo expliqué, creo que el sábado, hoy dije creo que algo de eso, que la Escritura nos habla lo que iba a ser la muerte de Cristo. Lo dije ayer y le dije por qué tenía que ser José de Arimatea el que reclamara el cuerpo. Le dije por qué tenía que ser en ese lugar cerca de la ciudad, y hablaba de las conexiones y del lugar correcto donde Dios nos pone para mostrar su gloria. Entonces nosotros estamos viendo que todo esto, como parte de nuestra doctrina, hermanos amados, tenía que ser necesario para que cosas supremamente importantes sucedan en su vida, aleluya, y sucedan en su familia. Es que la resurrección no es domingo de resurrección. Cristo resucitó, vamos a la iglesia, sea cual sea. Bueno, ahorita no podemos, pero cuando podíamos, conectémonos al culto, porque hoy es el día de la resurrección. Esto habla de tradición, hermano. ¿Cuánta gente, por ejemplo, ayer no se conectaría porque sábado ya no, es el día? No, eso, oye, mejor pongámonos a jugar parqués, o eso que hay ahora por ahí, parches, una cosa de esa. No, vamos a jugar parche, o ay, que está buena la película, que vemos mañana, más bien mañana vemos la transmisión, que mañana el culto de resurrección. Entonces estamos en una mentalidad tradicionalista, que no estamos yendo a lo profundo de las riquezas de la gloria de Dios, a esos tesoros guardados, esos secretos ocultos que encontramos a través de la Escritura. Y aquí usted lo encuentra en la resurrección de Cristo. Aquí hay un tesoro de revelación extraordinario, porque es tan importante, mire, es tan importante la resurrección de Cristo, que si Cristo no resucita, ¿usted cree en Cristo y su gente y su familia siguen las mismas? Mire, ¿qué dice Hechos capítulo 16, versículo 31? Un texto que mucha gente se conoce y lo toma como una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alguien diga: esa palabra es para mí. Usted que me está viendo, diga: esa palabra es para mí. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces la resurrección es tan importante que si Cristo no resucita, entonces su familia no va a ser salva. No sé si estoy dándome a entender, pero si usted cree en esta palabra, su familia va a llegar a los pies de Cristo. Yo he sido testigo indiscutiblemente de eso. Primero, en mi familia se convierte mi hermana me predica a mí, yo voy a la iglesia, me burlo de los evangélicos, de la música que hacían, porque en ese tiempo, pues, la iglesia en donde yo me convertí era iglesia de pandereta, era iglesia de maracas y todo eso, y como yo no tenía conocimiento ni temor de Dios, entonces yo iba allá a burlarme: ay, mire cómo cantan, como toda esa cosa que hacían, y eso que no danzaban, no hay donde danzaran como hubiera sido, pero yo me burlaba ahí de todo lo que hacían, de todo eso, hasta que el Señor, me tocó, y con cuerdas de amor me atrajo a sí mismo.
Me atrajo a Él y me enseñó su amor, su misericordia. No tuvo en cuenta mis burlas, no tuvo en cuenta todas las veces que yo lo rechacé, no tuvo en cuenta cuántas veces yo le fallé, no tuvo en cuenta todos los errores que cometí. Y con su amor extraordinario me llamó, y gracias a eso hoy puedo estarle predicando su palabra. Porque mi hermana creyó, yo creí. Cuando yo creí, como yo no es que fuera muy juicioso que digábamos, ahora es que soy juiciosísimo, como yo no era muy juicioso que digamos, entonces yo cuando llego a los pies de Cristo, después de que yo llego, mi familia, mi mamá comienza a ver el cambio en mí. Y entonces mi mamá ve que su hijo ya no fuma, que su hijo ya no toma, que su hijo ya no anda en cosas en las que antes andaba. Y mi mamá comienza a acercarse al Señor por causa de que yo creí en el Señor Jesucristo, porque mi hermana creyó primero. Luego mi abuelita, que era una persona supremamente tradicionalista, que eso, mejor dicho, eso tenía todas las fotos que habían y habidos y por haber de todos los santos habidos y por haber. Luego que llega Cristo, hermano, acepta al Señor, renuncia a toda esa idolatría y llega a los pies de Cristo, como resultado de que una persona en mi casa creyó en Cristo, que fue mi hermana. Y después todos nosotros ahí. Hoy día muchos miembros de mi familia han aceptado al Señor Jesucristo, mi tía, mis primos, en fin, una cantidad de gente ha llegado a los pies de Cristo para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y cómo fue posible eso, pastor? Porque Cristo resucitó, aleluya. Y yo creí en un Cristo resucitado para salvación, y yo creo en el Señor y mi casa es salva. Así que usted que me está viendo esta noche, que está preocupado por sus hijos, que está preocupado por su esposo, que está preocupado por su familia que no ha llegado a los pies de Cristo, usted créale a Dios, aleluya. Usted créale a Dios, porque es que hay un texto en la palabra donde dice que el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, dice que vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Y qué está hablando eso, pastor? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Sabe qué? Eso de que vivificará, lo que está diciendo es una sola cosa: que cuando el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Cristo opera en nosotros, este Espíritu vivificador hace una operación de salvación en nuestra familia. Por eso dice la Escritura que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. De manera que cuando usted menos lo espere, su fe y el Espíritu vivificador que está operando en usted va a alcanzar a su familia. Oh, gloria a Dios. Va a alcanzar a sus hijos, va a alcanzar a su esposo, va a alcanzar a su abuelito, a su abuelita, como lo hizo en mi caso. Va a alcanzar a sus tíos, va a alcanzar a sus primos. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga yo le creo a Dios, porque yo te estoy diciendo esta noche, cree en el Señor Jesucristo y sí o sí serás salvo tú y serán salvos los de tu casa por causa de ese Espíritu que resucitó a Cristo. Tus familiares muertos en sus delitos y pecados también resucitarán por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la resurrección, pastor? Porque es que si no hay resurrección, tampoco hubiera habido Pentecostés. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia del Pentecostés? Mire, Juan capítulo 14. Creo que el versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, dice la palabra, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso no entienden a veces lo que nosotros decimos, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Y Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, y dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, yo os lo enviaré. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alguien que me diga algo, porque estoy predicando emocionado esta noche. Le dije a mi hijo, que es el técnico aquí de todo lo que tiene que ver con la transmisión, hasta dónde me puede mover. Me dijo, se puede mover hasta acá, pastor, y se puede mover hasta allá, hasta la pared. Entonces yo me voy a quedar aquí porque estos días he estado muy quieto y me estoy como oxidando. Pero quiero decirle algo esta noche. Me emociona decirle algo a alguien: Cristo resucitó. Si Cristo no resucita, ¿quién nos envía el Espíritu Santo, hermano? Si Cristo no resucita, ¿quién nos envía el Espíritu Santo? Es que Cristo resucitó, y Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. Y Cristo, cuando resucita, va y se sienta a la diestra del Padre y le dice al Espíritu Santo: vaya usted, empodere a los creyentes, ayude a mi pueblo en medio de sus debilidades, consuélelo en medio de sus necesidades, dele la
fortaleza. Eso que usted me dio vida cuando estaba muerto, déselo a mis hijos allá en la tierra. Y hoy estamos aquí y hoy tenemos fortaleza en medio de nuestras debilidades. Hoy tenemos confianza en medio de nuestros problemas. Hoy tenemos ministerios apostólicos. Hoy tenemos ministerios de milagros. Hoy tenemos frutos del Espíritu Santo. Hoy tenemos dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo envió Cristo cuando Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Dios Padre a favor de nosotros. Aleluya. Así que, mis queridos hermanos, si Cristo no resucita, no hay Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Cristo, 50 días después de la resurrección de Cristo, nosotros encontramos lo que aconteció en el aposento alto, el Pentecostés, donde la gloria de Dios descendió, donde la gloria de Dios descendió, y descendiendo en el aposento alto, llenó del Espíritu a los apóstoles, dice la Escritura, como llama de fuego, como lenguas de fuego en sus cabezas, y comenzaron a hablar otras lenguas, aleluya, como simbolismo sobrenatural que el Espíritu los empoderaba para predicar este evangelio a toda criatura, sin importar sus países, sus naciones, sin importar el lugar donde ellos estuvieran o donde vivieran. Por eso es tan importante la resurrección, que si Cristo nos resucitó, entonces ¿quién nos envió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino porque fue enviado por un Cristo resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Es más, tan tremendo es esto que yo estaba el otro día en el Espíritu, y tuve una revelación del Señor a través de la palabra, porque toda revelación que no venga de la Escritura no es de Dios. Pero tuve una revelación donde el Señor me permitía, y lo voy a decir así panorámicamente, ver todo lo que estaba sucediendo, toda esta pausa, este aislamiento. Y el Señor me hablaba de 50 días. Yo no sé qué va a pasar de hoy a 50 días. Yo no sé qué va a pasar. Pero lo que yo veo a través de la Escritura es que después del día de resurrección, 50 días después, vino el Pentecostés. Estamos en el mes de, ¿qué es este mes? Este mes es abril, ¿cierto? ¿Cuándo es 50 días después? Más o menos en junio, creo. Algo así como estamos en mayo, más o menos como finales de mayo, junio, ¿cierto? Inicios de junio, son algo así como 50 días. Mire, en junio algo va a pasar. Oh, aleluya. Yo no sé, 50 días después el Espíritu vino en el Pentecostés. Yo lo único que le digo a la iglesia es: manténgase orando, manténgase buscando la presencia de Dios. Usted manténgase conectado con el Señor. Yo no sé si es que el soplo del Espíritu se va a llevar este virus del mundo y la gloria de Dios se va a manifestar. Yo no sé qué va a pasar, pero algo sobrenatural viene, algo poderoso se va a activar. Una manifestación poderosa del Espíritu comienza sobre el mundo. Oh, señales, milagros, prodigios, señales y maravillas van a acontecer sobre el mundo. Hemos visto milagros. Creo que tenemos testimonios ya de gente que nos ha escrito a nuestro WhatsApp, y le pido a la gente aquí de los comentarios que me ponga el WhatsApp para que usted me cuente su testimonio, para que usted, si es un audio, un escrito, una foto, lo que sea de lo que Dios ha estado haciendo, al 316-878-9571, que es el WhatsApp que tenemos habilitado para esto. Y eso es importante, pero no es ni sombra de lo que viene para la iglesia. Viene algo poderoso para la iglesia, una manifestación de la iglesia gloriosa, una manifestación de milagros, escúcheme, una manifestación de posicionamiento. Dios va a poner gente a gobernar de la iglesia de Jesucristo. Actores, actrices, famosos, gente reconocida se van a convertir a nuestro Señor Jesucristo y van a ser testimonio de la predicación de la palabra y del Cristo resucitado alrededor del mundo para la gloria del Señor. Por eso yo le digo: conéctese, porque viene un tiempo sobrenatural. Conéctese porque viene un tiempo poderoso. Conéctese porque viene un tiempo sobre el mundo, aleluya, como nunca antes lo ha habido en cuanto a la predicación de la poderosa palabra del Señor, la manifestación de sus milagros por causa de un Cristo resucitado para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es tan importante la resurrección. Es más, si no hay resurrección, no hubiese Nuevo Testamento.
Oiga, qué tremendo esto. Mire lo que dice por allá en los Hechos, en el capítulo número 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Oh, gloria a Dios. Mire, si no hay un Cristo resucitado, no hay Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Si no hay Cristo resucitado, no hay Nuevo Testamento. Qué tremendo. Si no hay Cristo resucitado, ni siquiera podemos predicar, porque Hechos capítulo 1, versículo número 8, el mundialmente conocido Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entiende por qué ahora es tan importante que comprenda lo importante de la resurrección de Cristo. Esto no es tradición, esto es devoción. Esto es entender que la resurrección de Cristo fue tan importante para la historia espiritual de cada uno de nosotros, que gracias a esa resurrección tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el poder para testificar, y cuántas cosas le enseñé a través de la palabra y del respaldo de la palabra del Señor. Por eso nuestra doctrina es una doctrina que en su base nos habla de que la resurrección de Cristo es necesaria para creer, para salvación. Por eso debe transformar nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. De allí que usted encuentra la importancia por la cual en medio de la resurrección Cristo se apareció a las personas. Mire, ¿a cuánta gente se apareció Cristo para que testificaran de Él? ¿Cuántos ejemplos podemos encontrar en la Biblia? Yo encontré algunos, solo algunos, unos 10 ejemplos de gente que fue impactada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas, María Magdalena, que fue testimonio de su resurrección. Y por allá en Mateo 28 le dice, no temáis, sí, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Es una indicación del Señor resucitado cuando aparece a María Magdalena. Se aparece a los 12 apóstoles cuando no estaba Tomás. Luego se aparece a los 12 apóstoles y se aparece específicamente para hablar con Tomás. Luego se aparece en el camino de Emaús. ¿Usted se acuerda de ese texto hermoso de Lucas 24, creo que el 13, si no estoy mal, donde en el camino de Emaús van estos hombres caminando y discutiendo de todas las cosas que han pasado, y están diciendo: mire, hombre, qué cosa, que nosotros creímos en Jesús, que Jesús era, pero estaban como tristes, estaban como desilusionados, estaban como de alguna manera defraudados, porque tenían otro concepto, no habían entendido la revelación, tenían otro concepto. Y el Señor se aparece y le dice: ustedes qué se discuten, o sea, qué es lo que discuten, qué es lo que hablan tanto, con un aire entristecido, como agobiados porque pensaban que Cristo había muerto y ya, y simplemente ahí quedó todo. Y luego el Señor, cuando está repartiendo el pan, donde ellos, porque lo invitan a entrar a su casa, se revela a ellos, aleluya, como ese Cristo resucitado y poderoso. Qué maravilloso que nosotros podamos entender, amados hermanos, que cuando tenemos un nivel de intimidad con Dios, Él se nos revela. Yo ya se lo he dicho, la mesa es un lugar de intimidad, es un lugar donde se hacen cosas que tienen que ver con una relación cercana o con el deseo de una relación cercana con alguna persona. Por eso, cuando hay negocios, a veces los negocios los hacen en medio de una comida. Cuando alguien tiene una relación amorosa, quiere tener una relación con alguien, le dice: te invito a alguna cosa, y allá le suelta toda la revelación y toda la cosa a la novia, al novio. ¿Cierto? Porque la mesa es como un símbolo de intimidad o del deseo de intimar más con la persona en el área emocional. Por eso cuando Jesús se sienta a la mesa con ellos, se les revela y se les abren sus ojos. Aleluya. Oh, santo. ¿Qué está hablando, pastor, hermano? Nuestro Cristo resucitó. Déjalo que se siente en tu mesa. Mire, si estos días que pasaron, a veces añoramos: ay, quisiera estar afuera otra vez, quisiera salir. ¿A qué? Perdón, ¿no? ¿A qué? No, pastor, es que quiero pasear, no, es que quiero ir sentarme a un restaurante y comerme una hamburguesa tranquilamente, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano,
¿por qué no mejor decirle, Señor, yo quiero tener la libertad de ir a tu casa, de tener intimidad contigo, de que vengas a mi casa, siéntate a mi mesa. Estos días siente a Jesús a su mesa, que Jesús se te revele, que se le revele a tu familia, que se le revele a tu vida, porque cuando Jesús se te revela, tu espíritu arde. Dicen los que estaban allá en el capítulo 24 de Lucas, dice, no sentíamos que ardía nuestro espíritu cuando Él nos hablaba, aleluya. Porque cuando Cristo está en tu casa y cuando tienes intimidad con tu Cristo, tú sientes que tu corazón arde, que tu vida arde, aleluya. Y tienes otra dimensión de fe en medio de las circunstancias que puedas estar viviendo. Yo creo, hermano, que este tiempo es clave. Como los hijos como los que caminaban en Emaús, podemos estar reflexionando, oiga, todo lo que pasa, mire lo que sucede, qué tal cosa, qué tal otra. ¿Por qué no escuchamos mejor la voz de nuestro Maestro que nos dice, déjame sentarme a tu mesa, déjame tener ese nivel de intimidad contigo para revelarme a ti y que tu vida arda delante de mi presencia, aleluya? Qué maravilloso encontrar a un Cristo que se aparece a unos discípulos en Emaús. Qué maravilloso encontrar a un Cristo que se aparece a Pedro. ¿Se acuerdan? Sí, Pedro, el que lo negó 3 veces. Y están por allá, igual que los de Emaús, pero en su trabajo. Entonces, dice, muchos lo dejaron. Yo me imagino a estos que se fueron a su labor a pescar. No habían pescado nada. Aparece Jesús, no lo reconocen. Qué cosas oiga, qué cosas estas, que en medio de la crisis, de la desilusión, de la frustración, del temor, no reconocemos que Jesús está tan cerca a nosotros, que quiere obrar a favor nuestro. Qué cosa tan tremenda eso. Porque cuando usted mira lo de Pedro, mis amados hermanos, cuando Pedro está por allá pescando con los demás, etcétera, etcétera, usted encuentra en Pedro que Pedro, mis queridos hermanos, está en un estado como de conformismo, está como en un estado de que no, ya no pasó nada más, vamos, y me imagino que sintiéndose mal porque había negado a Jesús 3 veces. Pero cuando usted mira a Jesús aparecérsele a Pedro, primero le prueba que es Jesús a través de un milagro, porque dice que no habían pescado nada, están lavando las redes. Jesús les dice, echen sus redes para tal lado, tal cosa. Pescan 153 peces. Cuando llegan, Jesús ya está con un pez, y yo ya expliqué alguna vez que eso lo había hecho Jesús para demostrarles a ellos que mientras ellos vienen, Él ya fue y volvió. Como eso que le decimos a nuestros hijos cuando quieren hacernos alguna vivatada. Dicen, mijito, cuando usted ya fue, yo ya fui y volví. Exactamente así es Cristo. Él fue, sacó el pescado y volvió. De manera que cuando ellos pescaron, lo que ellos pescaron, ya Jesús se había ido. Por eso Jesús sabía dónde era que tenían que soltar la red. Oh, Jesús tiene gobierno sobre la naturaleza para bendecirte y para proveerte. No temas este tiempo, porque Él te va a bendecir y te va a proveer, porque Él sabe dónde está la fuente, aleluya. Y tiene un pez ahí y se revela a ellos y comienza esa conversación maravillosa que todos conocemos de restauración para el apóstol Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, ¿sabes qué? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes. Señor, Pedro, ¿me amas? Y se entristeció Pedro. Y luego el Señor le suelta una palabra, apacienta mis ovejas. Oh, qué extraordinaria restitución de Cristo a Pedro. Este tiempo yo profundamente he creído que es un tiempo que Dios preparó para que aquellos que negaron a Jesús hagan las paces con Él. Aquellos que lo negaron con sus acciones, aquellos que lo negaron con su testimonio, aquellos que lo negaron de una forma o de otra, hoy se acerquen a Jesús y le digan, Señor, me equivoqué, fallé, tú sabes que te amo. Y Jesús, cuando Él le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, está restaurando el propósito en la vida de Pedro. Te apartaste de las cosas de Dios. Tomaste decisiones equivocadas. Negaste a tu maestro. Pero Él no viene con la vara para castigarte. En un acto de amor te dice, ¿me amas? Ven, apacienta mis ovejas. Porque hay reorientación para
para tu vida. Hay una nueva oportunidad para ti. Si te apartaste del Maestro, vuelve a Él. Él te está esperando para restaurarte. Él te está esperando para levantarte de nuevo y para que nunca más te vuelvas a apartar de Él. Esta es la importancia que hay en la resurrección de Cristo en la vida de nosotros.